Hola a todos, estamos en una nueva sección de esta exposición sobre el régimen del nuevo pacto o servir en el nuevo pacto o vivir según el nuevo pacto, como queráis llamarlo, este paréntesis que aparece en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy nos vamos a ocupar del capítulo 3 desde el verso 7 hasta el 4, verso 6. Segunda carta a los Corintios, desde 3.7 hasta 4.6. Pero, como yo decía a mis alumnos en el instituto cuando trabajaba secularmente, primero, conocimientos previos. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué recordamos? ¿Dónde estamos? Y vimos en esta carta que hay claro, ya lo dije el otro día, un claro paréntesis que explica en qué consiste servir a Dios en lo que o podemos llamar el régimen del nuevo pacto, contrastándolo con el antiguo pacto. Bueno, ¿por qué nos interesa a nosotros? Pues porque servir en el régimen del nuevo pacto implica vivir el Evangelio en profundidad. Estar dejándose operar por el Espíritu Santo, si me permitís esa palabra. Crecer en madurez, dejarse ser transformado por Dios, vivir en intimidad con el Señor. Es decir, estamos pensando en lo interno, en la profundidad, no en el cumplimiento externo de unas normas. Por eso el servir en el régimen del nuevo pacto es muy distinto a vivir, o intentar, mejor dicho, ¿no? Lo de vivir es imposible. Intentar vivir la vida cristiana cumpliendo normas y reglas. Esto sería como intentar justificarse cumpliendo la ley. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Estar en ese intento absurdo que no se va a lograr que vivir reconciliado con Dios por la obra de Jesucristo y dependiendo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aprendimos algunas cosas en el vídeo pasado. Vimos que el triunfo de un cristiano es manifestar el olor del conocimiento de Cristo. Yo lo dejo casi ahí. Los resultados no me corresponden a mí. No tengo que estar angustiado. Lo que tengo es que procurar que el olor, el grato olor del conocimiento de Cristo salga, tanto por mi testimonio como por mis palabras anunciando el Evangelio. Ese olor que dijimos grato para los que se salvan y pues terrible, ¿verdad?, para los que se pierden. También estuvimos mirando la necesidad de recibir y de dar la palabra de Dios sin aditivos, sin descafeinarla. Eso del Evangelio light. Cuidado. Sin adulterarla, adulterarla, meterla elementos extraños, es decir, sin añadirle, sin quitarle, tanto para servir al Señor como para vivir la vida cristiana. Y a partir de ahí, pues ya notábamos ya una característica de la vida cristiana, que el nuevo pacto es un pacto en el que Dios trabaja en nuestro interior. Y aunque parezca muy fuerte, lo podemos decir con una palabra: es sobrenatural. Es un milagro. Es la obra de Dios en el corazón del creyente. Hay un nuevo nacimiento. El Señor mora en el corazón del creyente por su Espíritu Santo. Recordad las palabras de Jesús: haremos morada con Él.
También aprendimos que lo que se preguntaba el apóstol para esto, ¿quién es suficiente? Pues aprendimos que nadie es suficiente, pero Dios nos hace suficientes ministros de un nuevo pacto. Creo que fue en 3.5, no que seamos competentes, he dicho suficientes, mejor, competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol que se encontró con el Cristo resucitado, el apóstol que conocemos muy bien. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros o servidores competentes de un nuevo pacto. Bueno, servidores de un nuevo pacto, leyendo el mismo versículo, no de la letra, sino del espíritu. Palabras a veces muy, muy, muy mal entendidas, muy mal manejadas. Como si escudriñar la escritura, como si tomársela en serio y ver qué nos dice el Señor y saber que toda escritura es inspirada por Dios, que es útil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Conocemos bien este texto. Como, bueno, esto son cosas de la letra, no, yo ya tengo el Espíritu Santo, ya como casi no me hace falta la Biblia, ¿no? Esto, muy, muy, muy mal interpretado esto de la letra, ¿no? Como si fuera algo negativo, ¿no? Por favor. Es la palabra de Dios. Mirar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, buscar a Dios por medio de la palabra, que puede ser personal o bueno, por un hermano, una hermana que nos la comunique, el sentido de la comunidad cristiana, donde la palabra abunda, etcétera. Hay que amarla y hay que desearla. Cuidado, que algunos piensan, no, es que a mí Dios nos habla directamente y, uy, menudo sueño tuve anoche, os lo voy a contar y tal, y el Señor me mostró esto y me mostró lo otro. Ay, mira qué casualidad lo que me ha pasado, eso es que el Señor me ha mostrado no sé qué. Cuidado. La letra mata quiere decir que aquellos que intentan relacionarse con Dios a través de la ley, a través de reglas, a través de normas, lo que se van a encontrar es que la ley les mata. Bueno, la ley, bueno, la dio Dios, ¿no? Sí, claro, la ley es santa, es justa y es buena, y el apóstol Pablo lo sigue diciendo. El problema es que yo soy un pecador, que tengo tendencia a desobedecer a Dios, y la ley no me da fuerza para cumplirla. El pecado me mató y yo morí, dice el apóstol Pablo. Uy, yo cumplía la ley, todo lo que eran los mandamientos, diríamos, externos. Hice esto, y no hice esto. Ay, pero un día, resulta que me di cuenta que la ley dice no codiciarás. Ay, esto ya era una cosa interna. No sé qué sería la codicia de Pablo. Posiblemente, a lo mejor, el ocupar el puesto de su maestro Gamaliel o ser una figura dentro del judaísmo, no lo sé. Pero dice, y entonces el pecado me mató, porque la ley dice no codiciarás, el pecado me mató y yo morí. Qué bien lo entendió. Y esta es la diferencia entre el nuevo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es del Espíritu, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos transforma. Bueno, yo he dicho, os he dado un texto al empezar y vamos a leerlo, ¿verdad? Desde el 3.7 y vamos avanzando.
Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cómo dio Dios la ley a Moisés? ¿Hubo una manifestación gloriosa de parte de Dios? Por supuesto. ¿Mostraba a Dios su santidad y exigía que su pueblo viviera en santidad? De tal manera que Pablo, en el verso 7, acabamos de leer, está haciendo una referencia a algo que se narra muy bien en Éxodo 34, 29. Vamos a leer Éxodo 34, 29. Dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto es lo que nos está diciendo en el verso 7, que el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por la gloria de su rostro. Pero añade que había de perecer aquella gloria, luego se difuminaba. Los israelitas tuvieron entonces evidencias de la manifestación de la gloria de Dios, por supuesto, y temían por ello. Era Dios mismo manifestándose. Pero a donde nos lleva el texto es a decirnos, mirad, aquel pacto fue glorioso. Pero aquel pacto tuvo un final. Cumplió su misión y la cumplió muy bien, pero ya no tiene sentido. A partir de la obra de Cristo no nos relacionamos con Dios a través de reglas ni nada de eso. La ley promulgada por Dios sigue siendo santa, justa y buena. La ley promulgada por Dios sigue sirviéndonos a nivel orientativo, pero no nos da fuerza para cumplirla. ¿No vale para nada? Sí, vale para mucho. Primero, por la ley conocemos el pecado. Por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos abre los ojos para que veamos nuestra condición y nos horroricemos y busquemos la misericordia de Dios. Pablo describe la ley, si algún día desarrollamos ese tema en Gálatas, como carcelero y como pedagogo. Como carcelero, ¿por qué? Porque todo lo encierra bajo pecado. ¿Para qué? Intento esto, pecado, intento esto y me veo un pecador, no puedo, ¿qué hago?
para que te desesperes y entonces digas, Señor, lo único que me queda es tu misericordia. Ahí está la cruz. Lo único que me queda es tu misericordia. No tengo justificación ninguna, no tengo dónde agarrarme. Solamente me pongo en tus brazos y ahí ves al Cristo resucitado, perdón, al Cristo crucificado, cuya obra nos justifica. Y también dice que la ley entonces fue el pedagogo. El pedagogo en la antigüedad era el esclavo que cogía al niño, supongo que de la manita, y lo llevaba a la casa del gramático. Era el que le guiaba a Cristo. Ahí viene la palabra pedagogo, pedagogos. Y dice que la ley entonces en ese sentido nos ha guiado a Cristo. El pacto de la letra ejerció su misión y la ley sigue ejerciendo su misión. Nos convence de pecado, pero como régimen de relación con Dios no tiene sentido. Bueno, aquella manifestación hemos leído que fue gloriosa, la manifestación de la letra. Y por eso hemos leído, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El pacto del Antiguo el Antiguo Pacto tuvo su misión, pero fue abolido. Y hemos leído, es interesante aquello de Moisés, ¿verdad? Que venía con su rostro, la gloria de Dios, luego se tapaba porque los israelitas tenían miedo temían ver la gloria y tal, y la tapaba. Aquella gloria desaparecería, pero el velo seguía allí puesto. Y luego Pablo hace esa referencia, decir, bueno, nosotros no nos ponemos velos, como Moisés. Queremos que la gloria de Dios se vea y se vea bien. Bueno, así que digo que fue abolido, pero el nuevo pacto es un pacto eterno, permanente, y es una invitación a la reconciliación con Dios, y es una invitación a vivir la vida del resucitado, la vida que Cristo comparte con todos y cada uno de los que hemos puesto la fe en Él. La fe es una unión vital con Cristo. Es la vida de Cristo compartida por todos los suyos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, la auténtica, la vida de verdad. Esa es tu identidad. Fijaros cómo en el verso 9 dice que si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así que le llama al antiguo pacto ministerio de condenación. Ministerio de condenación. Claro, si me hace ver mi pecado, lo que me está diciendo es que yo por mí mismo, por lo que he hecho, por lo que soy, pues estoy condenado delante de Dios. Es un diagnóstico necesario. Bueno, hay gente que dice, no, bueno, yo no soy tan enfermo. Vale, di lo que quieras. O esa ley no me vale, yo la sustituyo por la mía. Di lo que quieras. El antiguo pacto, la ley, condena. Es un ministerio de condenación. Y eso es bueno, porque eso sirve. Vamos a ver. Antiguo pacto, ministerio de condenación. Nuevo pacto, ministerio de
justificación. Que no olvide nunca, ningún predicador del Evangelio tenía que decir como aquello que se suele decir. Al predicar el Evangelio tendríamos que decir, mira, tengo dos noticias. Hombre, dos, no es una solo. El Evangelio de por sí no quiere decir la buena noticia. Bueno, pues yo tengo dos, una mala y otra buena. Voy a empezar por la mala. ¿Te crees suficientemente bueno delante de Dios? Pues la ley de Dios te da un martillazo. Mereces la condenación. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie da la talla, punto. Esa es la mala. Pero es necesaria. Es necesaria. Porque si yo no asumo la mala, no asumo la realidad, no asumo mi enfermedad, no puedo entender o no puedo valorar, no puedo apreciar lo que es la salvación de Dios. Y es que el nuevo pacto, el Evangelio, es ese ministerio de justificación. Pablo también lo dice de una manera que despierta, diríamos, lo ilógico. Dios justifica al impío. ¿Cómo? ¿Será que Dios justifica al piadoso, que Dios justifica al justo, que Dios justifica al inocente? No, 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 no. El Evangelio es que Dios justifica al impío. Que Dios cargó en Cristo nuestros pecados. Ya llegaremos uno de los textos preferidos para mí en la Escritura. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Es como si estuviera allí viendo a Cristo sufriendo en la cruz, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Entonces todo el mundo es salvo. No. Lo que está diciendo es que por parte de Dios la reconciliación ya se ha hecho. Por eso dice, y a nosotros, ¿a quién? A Pablo y a su equipo y a ti y a mí y a toda la iglesia nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Reconciliaos con Dios. Ya no hay ningún obstáculo, no hay ninguna excusa. Dios se ha reconciliado contigo, pero si tú no te reconcilias con Él, no hay reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Esta es la buena noticia. No mereces la salvación de Dios, nadie la merece, pero en este consiste la gracia, que Dios inmerecidamente nos ofrece su salvación de manera gratuita mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo como Salvador y Señor. Y esta es la mayor manifestación de la gloria de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la gloria de Dios? Pues esto es, la mayor manifestación de la gloria de Dios que se ha hecho posible a través de Jesucristo. Contempla la gloria de Dios sin velos, eso es lo que está diciendo allí Pablo. A través de la palabra y a través de la obra de Cristo. Fijaros en Éxodo, en el capítulo 33, antes estábamos leyendo en el 34, en el 33, 18, vamos a ver ahí cómo se manifestó la gloria de Dios y qué es lo que Dios manifestó. Dice en el 33, 18, él entonces dijo, te ruego, está hablando Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le contesta Dios? Fijaros, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más,
no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Dios concede a Moisés el que va a ir acompañando al pueblo. Si no, dice Moisés, mira, si no es así, si tú no nos acompañas, tiro la toalla. Bueno, Dios concede esto y que su presencia irá con ellos. Bueno, pues muéstrame tu gloria, Señor. Es decir, muéstrame quién eres, o mejor dicho, quiero conocerte más. Quiero atender tu... realmente para conocerte en profundidad, entender tu carácter, lo que encierra tu nombre, que el nombre no es como por nosotros los que tenemos, ¿no? Como algo, una cosa para designar las cosas. No, lo que encierra tu nombre es lo que encierras tú. Es decir, cómo es tu corazón, cómo piensas, bueno, salvando las distancias, cómo sientes. Y ver la gloria de Dios es ver a Dios mismo, que esto no podía ser. Isaías mismo recordáis, ¿no? En Isaías 6, cuando el miedo, el pánico que le entró. Verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Y Dios le mostró su gloria. ¿Y qué vio? Fuegos artificiales. Se quedó boquiabierto ahí. No, mira, cuando Dios muestra su gloria, muestra su carácter, muestra lo que contiene su nombre, como he dicho antes. Es decir, Dios se revela a Moisés por su palabra. Pero, en definitiva, ¿cuál es su gloria? ¿Cuál es, qué es lo que está percibiendo Moisés? Pues dice que hemos leído antes en 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la gloria de Dios. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, lo cual no quiere decir que tenga la manga tan ancha que no se dé cuenta de las injusticias. No hay una contradicción ahí. Yo soy un malvado. Pues esa contradicción es la que se resuelve por medio de la palabra de Cristo y de su obra. Dios muestra su gloria por medio de Cristo, de su palabra, el Verbo, el Logos, la palabra eterna de Dios. El Logos, en el principio era el Verbo, era el Logos, era la palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de habitó tendría que escribirse y tabernaculó, cosa más rara. Bueno, mejor, levantó su tabernáculo. Juan es muy explícito ahí. Igual que Dios levantó su tabernáculo en el desierto y allí se manifestaba su gloria, el Verbo levantó su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Su gloria, lleno de gracia y de verdad.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Señor, muéstranos al Padre, dijo Felipe. Hombre, todavía no me has conocido, ¿eh? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, no porque fueran el mismo, evidentemente, ¿eh? Sino es la revelación absoluta, ¿eh? de Dios. En Hebreos nos dice que Dios ha hablado mucho en otros tiempos, de muchas maneras, por los profetas, pero ahora nos ha hablado en Hijo, no por el Hijo, en Hijo. Es el idioma de Dios. En Cristo, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que para Pablo, él es claro que leer a Moisés, ¿qué es lo que hacían los judíos? ¿Qué es lo que dice ahí? Sí, bueno, sí, mira. Mirad ahora lo que dice en el verso 12. Así que teniendo tal, estoy leyendo en 2 Corintios 3:12, que nadie se pierda. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, está hablando Pablo en su momento, y diríamos nosotros hasta el día de hoy también, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que para Pablo, ni sí, están leyendo el Antiguo Testamento, pero no lo entienden. No entienden que eso apuntaba al nuevo pacto. ¿Por qué? Pues porque tenían un velo sobre el corazón. Seguían sujetos a intentar relacionarse con Dios por medio de reglas y de normas. Un velo que solo se quita convirtiéndose al Señor, un velo que quita al Espíritu Santo mostrándole lo maravilloso que es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Moisés solamente pudo verle figuradamente, estamos en un antropomorfismo, ¿no? Figuradamente, la espalda a Dios, pero nosotros vemos su cara. ¿Por qué? Porque vemos su gloria. Esto es lo que está diciéndonos. Por tanto, nosotros, subrayar bien ese versículo, el 18, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Su gloria se manifiesta plenamente en Cristo. Vamos a ir recogiendo un poquito ya esto, ¿eh? Tú quieres ser más santo, y yo, y ves que no puedes conseguirlo del todo, pues eso me pasa a mí también. Y sientes cierta frustración porque quieres parecerte más a Jesús, pues eso es lo que me pasa a mí también. Pues no caigas en el error de santificarte por ti mismo, proponiéndote a ti mismo ser cada día más perfecto. Esto era el error de aquellos a los que Pablo se refiere en la carta. Se agarraban al antiguo pacto. Este fue el error de los Gálatas. Vamos a ser más perfectos por medio del cumplimiento de la ley por nosotros mismos. Pues esta es la respuesta de parte de Dios. Que nosotros somos transformados de gloria en gloria, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y no se trata de experiencias físicas, de visiones, de misticismos. Es como la contemplación del Señor
íntima, personal, profunda, a través de su palabra, bien sea de manera personal, bien sea otros que la comparten con nosotros, palabra que nos habla de Él, que nunca llegamos a la meta total de su conocimiento, porque Pablo que decía que todas las cosas las había considerado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, pero dice que no había acabado de conocerle, que perseguía la meta. Esto lo vimos, ¿verdad?, en Filipenses, los que habéis seguido alguno de los vídeos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me gustaría pararme en esta palabra, transformados. Hay un texto en Romanos 12 que dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Creo que es 12.2 de Romanos. Y utiliza dos palabras, conformaos, no os conforméis a este mundo, transformaos. ¿Es lo mismo? No, claro. ¿Qué es conformarse? Conformarse es como si las fuerzas externas actuaron sobre algo que se puede moldear, ¿vale? Tengo una plastilina, por ejemplo, y yo puedo con mis manos darle una determinada forma. Se está se le está dando una determinada forma por fuerzas externas. Esto es conformar. Transformar. Transformar es todo lo es dar forma, pero dar forma desde dentro hacia afuera. Es una metamorfosis. Es la palabra que usa Pablo. Como aquello de la mariposa y el gusano y todo aquello. Hay una transformación interna. Pues eso es lo que está diciendo. Transformaos. Cambio que va de dentro a fuera. De gloria en gloria. De forma progresiva. Pero avanzando. No es aquello de, bueno, yo ya hoy he leído mi porción bíblica y ya he hecho mis oraciones. No, es buscar a Cristo de verdad. Es buscar en las Escrituras todo lo que Él dice. Es abrirle el corazón. Es verle, ser consciente de su acompañamiento en nuestra vida. Y transformaos en la misma imagen. Es lo que Dios pretende hacer en nosotros. Recordad aquello texto de Romanos, del capítulo 8, el cual nos dice que Dios quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Está trabajando en esto, en 8:29. Y eso es a lo que Dios nos ha destinado. Y un día, pues nos pareceremos plenamente a Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y mientras, pues se va produciendo en nuestra vida esa transformación y quiere decir que mejor cumpliremos el papel que nos comisionó hacer a cada uno, recordando aquello que Jesús dijo. Como el Padre me envió, así yo os envío. A ser la sal de la tierra y a ser la luz del mundo. Que Él nos bendiga.